días para todos. Nos unimos una vez más a la oración. Vamos a dar inicio a este noveno día de consagración que Dios nos ha pedido y que nos ha ido llamando poco a poco. Hay que orar mucho para que la conexión se restablezca y para que tengamos este espacio de fe, de amor y de fraternidad, que es a lo que Dios nos está llamando. Por favor, les pido que me confirman a través de los comentarios allí en el Instagram, si se escucha bien, si tenemos buena recepción de la señal, para poder continuar pues con esta conexión y para poder darles también la oportunidad de escuchar el día número 9 que Dios nos ha dado y que nos permite poder compartir. Vamos a dar inicio a nuestra oración y vamos a disponernos a través de la intercesión poderosa de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Hoy queremos darte gracias, Señor, alabarte, bendecirte y glorificarte por todo lo que haces en nosotros, por el camino que nos has llamado a recorrer, por la búsqueda de la perfección cristiana como una meta y como un ideal que nos hace cada día más partícipes de la búsqueda a la cual tú nos has convocado y nos has dado como vocación a la santidad. Permite, Señor, que en esta mañana podamos alabar y bendecir tu gloria, poder bendecirte, Señor, por todo lo bueno que haces en nosotros y por darnos la oportunidad de compartir como hermanos a través de estas plataformas, a través de nuestra consagración mariana, pedirle al Señor que día a día continúe mostrando su misericordia en medio de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, tú que instruyes el conocimiento, danos la sabiduría y la paz que viene y que proviene de ti, para que cada momento de nuestra vida podamos alabar tu nombre, glorificarte siempre en medio de nosotros y podamos sentir eternamente de tu divina presencia en medio del camino para no desfallecer. Amén. Bueno, la temática para este día está marcada, yo creo que en una urgente necesidad de nosotros verdaderos, poder decirlo de alguna manera, que decimos llamarnos cristianos. Lo primero es que debemos saber nosotros si somos cristianos católicos,
Como muchas veces tenemos o solemos tener el error de decir, padre, es que yo voy a una iglesia, a la otra, voy y practico cualquier otro tipo de práctica religiosa, porque en definitiva estamos adorando al mismo Dios. Y hay que tener mucho cuidado, no solo en el sentido doctrinal, sino también en la defensa de la fe. Yo creo que siempre nos viene bien un poco de apologética en cuanto significa la defensa de la fe. Primero, que la doctrina de la Iglesia Católica está cimentada sobre dos grandes columnas. La primera, que tiene que ser la palabra del Señor, que es la que podemos descubrir a través de la Santa Escritura, la que descubrimos también quizás en medio de nuestras meditaciones, de nuestras oraciones diarias. Creo que allí se cimenta en gran parte pues nuestra fe, pero no solo es escritura, como llegarán a decir nuestros hermanos protestantes, solo palabra. Entonces, si cualquier otra cosa no está escrita en la Biblia, no la creen o no la profesan. En cambio, dentro de la Iglesia Católica, la otra gran columna está cimentada en algo que se llama la doctrina o el depósito de la fe. El depósito de la fe viene a ser todas esas verdades reveladas a lo largo de la historia, porque no podemos desconocer nosotros la historia. Desde que Cristo va revelando y va mostrando, por decirlo así, una acción viva, eficaz, y nos las ha ido transmitiendo a través del legado apostólico, a través de cada uno de los ministros de la iglesia, de los santos padres. Entonces quiero que quede muy claro que para profesar nuestra fe como una llamada específica, todos nosotros debemos tener en cuenta esas dos grandes columnas. La doctrina, la tradición, por decirlo así, tradición. Y en muchos escritos ustedes lo van a encontrar con una T mayúscula, porque no es cualquier tipo de tradición. No es simplemente, es que son tradicionalistas, que es algo totalmente distinto. Este tipo de tradición con T mayúscula que se escribe en los escritos teológicos, en las investigaciones reales de la iglesia, viene a mostrarnos realmente lo que les decía, el depósito de la fe. Es decir, una verdad que se nos ha sido dada, revelada, mostrada y que intentamos transmitir a lo largo de todo esa historia grandiosa de Dios. Por otro lado está la Sagrada Escritura. Es cierto, nuestros hermanos protestantes aman la Sagrada Escritura y para nadie es un secreto que se aprenden los versículos, te los citan, podríamos decir, los toman, les dan una libre interpretación que muchas veces puede ser incluso también un error. Porque como cristianos, si bien es cierto, la palabra se nos ha dado, estamos regidos por una interpretación que es propiamente la doctrina de la iglesia, doctrina que significa doxa, es decir, recta, acción, recta, formación, a lo que respecta propiamente la interpretación de la palabra. Por otro lado, pues tendríamos nosotros que también un poco experimentarlo, pero también escudriñar lo que dice el Evangelio de Juan. Muchas otras cosas no están escritas aquí en este libro porque no cabrían en ellas. Es decir, Jesús vivió con los apóstoles. Lo que nosotros hoy tenemos como palabra de Jesús son los dichos y hechos que fueron escritos y que pasó de algo que se llamó la tradición oral para luego pasar a la tradición escrita. A veces podemos caer nosotros en el error es que los apóstoles iban escribiendo detrás de Jesús todo lo que hacía o iban tomando notas de todo lo que hacía Jesús. Y no, recordemos que luego existen etapas para la formación propiamente de la Sagrada Escritura. Primero se vivió una etapa que es la tradición oral, como les estaba diciendo, en que se fue transmitiendo de los padres a los hijos, en que los apóstoles decían, hablaban lo que vivían de Jesús a través de la predicación, y luego, muchísimos años más, pasa a una etapa, por decirlo de alguna manera, en que se pone por escrito, pero no es la escritura que hoy ya tenemos nosotros impresa. Eran pergaminos que eran costosísimos y que existían simplemente unos cuantos, porque no todo el mundo los podía tener. Entonces yo creo que queda muy claro, queridos hermanos, que no podemos caer nosotros en la pretensión de ir a un lado, al otro, como les decía, o profesar una fe a media. Padre José, es que lo que pasa, yo voy a la iglesia cristiana porque allá escuchan y leen la misma palabra de Dios. Pasa algo en estas iglesias y como les decía, existe una libre interpretación. Es decir, si para ellos llegan a interpretar o decir, por ejemplo, que la palabra está diciendo, si tu mano te hace pecar, córtala, y le dice a todos sus feligreses que tienen que cortarse la mano, pues lo harían y es válido.
es para poner un ejemplo un tanto exagerado, pero creo que allí es donde va un poco la diferencia. La interpretación de la Sagrada Escritura tiene un depósito de fe, tiene un legado que se ha ido mostrando a través de todos los años de la historia de la salvación de la Iglesia. Por otro lado está el papado. Yo creo que hoy es muy discutido dentro de nuestras comunidades cristianas incluso y en muchas otras, podríamos decir, los movimientos frente al Papa. ¿Qué pasa frente al Papa? Oigan, el Papa es el sucesor de Pedro, es sucesor legítimo, se debe un reconocimiento, un respeto, debemos orar por él. Realmente fue elegido legítimamente a través del cónclave y no cabe duda que es el Santo Padre. Muchas veces nos podemos poner a buscar videos de YouTube y muchas otras cosas que no están en la sana doctrina o que no son realmente una verdadera interpretación. Y dicen el Papa es el Papa negro, el Papa es el Papa de los últimos siglos. Que sepamos nosotros la época de los últimos tiempos, pues nadie lo sabe. Y la palabra misma lo dice. No, nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor volverá, porque solo se lo tienen revelado a mi Padre y a quien Él lo quiera revelar. Yo creo que debemos tener nosotros un sincero corazón. Si nos profesamos realmente católicos, católico implica la universalidad, que tenemos una recta doctrina, sí, que hay un llamado a vivir la fe a plenitud, pero también la Iglesia es inspirada y es dejada llevar por el Espíritu Santo y no podemos nosotros tomar conclusiones apresuradas. Hoy con el sínodo de Amazonía, que ha creado una gran conmoción, que la gente dice va a crear un cisma, que las personas vamos a dejar de creer, que existe de pronto tantas realidades muy difíciles que, oigan, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque cualquier viento nos puede llevar. Y viene cualquiera persona y dice, mira esto, mira esta interpretación mal hecha de la Sagrada Escritura. Mira que el Papa no está haciendo lo que debe hacer. No somos nadie para nosotros juzgar. Y queramos o no también es la parte humana del Santo Padre que se quebranta en medio de la misericordia y que por eso nos pide tanta oración. Yo creo que no está de más que nosotros oremos día a día por el Santo Padre, por la Iglesia, por la unidad, por las últimas resoluciones que tienen que tomarse. Porque sin duda estamos guiados. Esta nave no la guía ninguna persona de carne y hueso. Está guiada por la persona de Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Entonces yo creo que necesitamos urgentemente también formarnos, necesitamos muchísima formación a lo que respecta a la fe, necesitamos tener la plenitud de dónde encontrar, Padre, ¿dónde encuentro yo el depósito de la fe? Resulta que el Papa Juan XXIII hace un gran concilio. Yo creo que podemos recurrir nosotros y quien tenga la oportunidad también de leerlo, se llama el Concilio Vaticano II. Y allí fue expuesta por decirlo de alguna manera, disposiciones de fe, medidas, rúbricas, enseñanzas, cómo aprender, cómo lograr encontrar una verdadera interpretación de la palabra, por decirlo. Y está entonces una resolución que dice la Dei Verbum, que habla sobre la palabra de Dios y nos da toda un desglose, podría decirlo yo, alrededor de la fe y de lo que es la palabra, la importancia que tenemos nosotros sobre la palabra, que la palabra fuese traducida a otros idiomas, porque recordemos, antes celebrábamos la Eucaristía en latín, es cierto, y había un recogimiento y una experiencia bastante valerosa, pero hay unos cambios. Y no porque nosotros vamos a la vanguardia del tiempo, de la moda y de todo este mundo contemporáneo, sino porque el Espíritu Santo, también va suscitando experiencias de fe que merecen ser reevaluadas y vividas. Padre, ¿eso cambia el depósito de la fe? ¿O eso cambia los dogmas que hemos profesado? Nunca, en ningún momento. Los dogmas que han sido proclamados son bien vividos y se habla de una plenitud y una realidad. Lo que se hizo con el Concilio Vaticano II, dijo el mismo Papa Juan XXIII, abramos las ventanas, es decir, démosle un nuevo aire a la Iglesia, pero no irrumpió en nada la fe. Que hubo crisis, sí, y hubo muchas crisis. Yo conozco historias de sacerdotes en ese momento en el que la Iglesia vivió un momento crucial, porque era enfrentarse a
por decirlo de alguna manera, a unas columnas muy fuertes que estaban cimentadas y que nadie quiere vivir cambio. Seamos sinceros, cuando tú logras acomodarte en algo, cuando logras de pronto crear un estereotipo de lo que ya está dado, no quieres realmente cambiarlo. No digo que la iglesia tiene que lanzarse en una continuidad de cambio, pero hay una encíclica muy valerosa que se llama Madre y Maestra, Mater Ecclesiam, es decir, la iglesia es madre, la iglesia que nos instruye y como una buena madre nunca va a querer algo malo para sus hijos, siempre va a querer lo mejor. Entonces yo creo que seamos conscientes de la realidad de la fe, la llamada que Jesús nos está haciendo y nos los hace a través del Santo Padre, nos los hace a través de los concilios, nos los hace a través de todos estos sínodos que también son guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Al final del sínodo de Amazonía mucha gente queda a la expectativa o por decirlo de alguna manera queda un tanto cuestionada porque dirá, padre, entonces hay que creer lo que se diga. Por lo pronto es una medida sinodal, ¿verdad? No estamos diciendo que luego abarcará una realidad eclesial general, pero que solo de pronto crea una especificación propia de la región ante unas necesidades urgentes. Y el rito ortodoxo y en la iglesia oriental, pues ya nosotros pues vemos muchas realidades. ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? ¿Qué es lo que está de pronto suscitando, mirando esa realidad de que si los sacerdotes puedan casarse o no puedan casarse? Y todo el mundo se cuestiona alrededor de ello. Yo creo que es una opción desde la libertad, primero que todo, que nosotros hacemos. Y el celibato es muy necesario y es una experiencia que particularmente en el poco tiempo que llevo de sacerdote nos da la medida, el talante y la realidad de una, ¿cómo decirlo? De una verdadera salida de ti para entregarse a plenitud a los demás, para no tener reserva hacia alguien específico, sino que te entregas total. Y la celibatus sacerdotale, el Papa Juan XXIII especifica de una manera muy bonita a través de esa primera introducción que hace, que digamos, el celibato es la perla preciosa que la iglesia siempre tendrá. Y yo creo que aún a pesar de que no sea un dogma de fe, debemos profesar también que desde la experiencia de Cristo, como la hemos venido viviendo, desde el amor más crucial y verdadero, el Señor también nos suscita a todos nosotros vivir a plenitud esa realidad. ¿Qué pasa? Pasa que hay medidas y circunstancias y realidades que a lo mejor suscitados por el Espíritu Santo le darán realmente un empuje de evangelización, una llamada de mayor acercamiento. Mírense, imagínense ustedes en esa selva, tantos indígenas, tantas personas. Ahorita por ahí me escribían, padre, parte del depósito de la fe que les explicaba están los sacramentos, hace parte de la tradición. Y un diácono permanente, como lo tenían ellos, como muchos en muchas ciudades los ven y los perciben, que son hombres casados que sirven a través de la diaconía, a través del diaconado, que es el servicio, pueden realizar el sacramento del bautismo, pueden realizar el sacramento del matrimonio, pero no pueden celebrar la Eucaristía o no podrían dispensar a través del sacramento de la confesión. Creo que la medida del amor y de la misericordia está dado en poder llegar. No con esto se va a irrumpir y vamos a entrar en un desorden, un caos total, que ahora todos los sacerdotes se casen. No, creo que es una medida específica para una necesidad propia. Que irrumpe, no, en ningún momento. Poco a poco tenemos que esperar que se haga una proclamación oficial, que tengamos realmente certeza hacia dónde nos va a dirigir el Santo Padre, que en definitiva es Pedro sobre quien Cristo ha cimentado, la roca sobre quien Cristo ha cimentado su iglesia. Y esperemos, no podemos afanarnos, tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que tener la disposición, no estar como prevenidos, porque yo creo que hay mucha gente que está prevenido. Cualquier cosa que diga el Santo Padre, o sea, como recriminación. Y no es, me parece, cristiano y no es católico realmente una persona que vaya en contra de las medidas doctrinales que intenta la iglesia también mostrarnos y darnos. Ahí dice, la medida es el amor y la misericordia, es cierto, pero en el amor y la misericordia también hay unas resoluciones y unas disposiciones que debemos vivir. Cristo nos ama profundamente, pero nuestros males a veces tienen consecuencias. Y por eso, en medio de esas consecuencias, tratamos de vivir a plenitud el llamado que Dios nos ha hecho. Por otro lado, ya les decía, entonces está
No creamos nosotros que vamos a cualquier otra iglesia cristiana protestante y estamos alabando al mismo Dios. Sí, habrá una alabanza, pero la interpretación de la Escritura va a ser totalmente distinta. El depósito de la fe, por ejemplo, ayer que profesábamos nosotros la solemnidad de todos los santos. En una iglesia cristiana tú no vas a encontrar, primero, que crean en los santos. No que crean, sino que no rinden ningún culto de veneración. Segundo, la Santísima Virgen María ni siquiera es la Teotocos, la Madre de Dios, es la Madre de Jesús y se tiene por una buena mujer, por una mujer ejemplar y te dicen todo ese cuento bonito, pero está totalmente alejado de lo que nosotros profesamos. María es la Madre de Dios porque en la medida de que Jesús es Dios, María es Madre de Dios. Ahora, hay muchas otras sectas también que se profesan cristianas aparentemente, pero son pseudocristianas. No tienen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por poner una comparación y no de pronto recriminar, los testigos de Jehová no son cristianos. Los testigos de Jehová son pseudocristianos. Ellos no profesan la divinidad de Jesús, sino que Jesús fue un hombre escogido por Dios, un hombre ejemplar de carne y hueso, como nosotros. Su humanidad es la que sobresale frente a la divinidad que nosotros profesamos. Entonces es para que caigan en la cuenta, queridos hermanos, todas las personas que están siguiendo la consagración, no caigamos. No caigamos en el juego de estar aquí y allá. No caigamos en el juego de dejarnos adoctrinar por otras enseñanzas. Porque a veces, como nos falta el conocimiento, nos dejamos llevar tristemente por una marea de falsa doctrina, nos dejamos llevar por una marea de bonito de pronto que experimentas, que vives alrededor de la fe, de la palabra. Hoy es muy común escuchar, no, padre, es que si vienen los cristianos evangélicos a la casa, yo tendría que recibirlos porque es la palabra de Dios. Sí está bien cuanto es palabra de Dios, pero no escuchar la interpretación que ellos dan porque es totalmente errónea a la realidad a la cual nos pide y convive de una mejor manera. Por otro lado, entonces vamos a leer la consideración del día número 9, que el Señor nos ha convocado y que nos ha llamado a vivir de una manera específica. Yo creo que queda todo claro, no sé si tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento, sino lo que intento darles a entender es lo radical que debemos ser nosotros en cuanto a la doctrina. Es decir, ¿qué profesa la Iglesia? Que existen dos grandes columnas. La palabra de Dios y el depósito de la fe, que se escribe con T de tradición, es decir, con una T mayúscula que supone para nuestra vida un vivir que todas las verdades no están en la palabra. Padre, ¿dónde encuentro en la palabra de Dios el dogma de la Inmaculada Concepción? Porque los hermanos protestantes me están pidiendo que yo les ratifique y que les muestre en la palabra dónde está ese dogma. Oye, nosotros no creemos simplemente en la palabra, creemos en la palabra de Dios, pero propiamente también creemos en la tradición de la Iglesia que nos ha sido transmitida a través de la sucesión de los apóstoles, de los obispos, del Santo Padre, de escritos patrísticos. Busquen escritos patrísticos, que son los discípulos de los apóstoles que escribieron cosas maravillosas y que estaba claro en la época de Cristo. Por ejemplo, muchas de las verdades que profesaban en torno a la Santísima Virgen María. María era la Madre de Dios en su consideración. María es inmaculada. María es asunta al cielo. Para todos los cristianos en la antigüedad sabían que María fue elevada al cielo por la gracia de que su Hijo Jesucristo la llevó en cuerpo y alma. Y eso no aparece en la Sagrada Escritura, pero se fue a través de la tradición oral, se fue llevando hasta muchos escritos patrísticos que así lo profesan. San Juan Crisóstomo, luego más allá de la patrística, también muchos padres de la iglesia como San Agustín, San Bernardo de Claraval, que tienen unos escritos maravillosos y que los invito también a vivirlo desde la fe. Vamos a leer el día número 9 de la consideración, pidiéndole a nuestra Madre Santísima que nos continúe guiando. Dice: el fuego prueba al hierro y la tentación al hombre justo. Muchas veces no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Debemos pues velar principalmente al venir la tentación, porque entonces más fácilmente es vencido el enemigo cuando no le dejamos pasar de la puerta del alma y se le resiste al umbral luego que toca.
atacar al principio el mal, procura. Si llega a echar raíz, tarda su cura. Porque primeramente se ofrece al ánimo solo el pensamiento sencillo, después la importuna imaginación, luego la delectación y el torpe movimiento y el consentimiento. Y así entra poco a poco el maligno enemigo y se apodera de todo por no resistirle al principio. Y cuanto más tiempo fuera un perezoso en resistir, tanto se hace cada día más flaco y el enemigo contra el más fuerte. Algunos padecen graves tentaciones al principio de su conversión y otros al final. Pero otros son molestados casi por toda su vida. Algunos son tentados blandamente, según la sabiduría y el juicio de la divina providencia, que mide el estado y los méritos de los hombres, y todo tiene ordenado para la salvación de sus escogidos. Por eso no debemos desconfiar cuando somos tentados, sino antes rogar a Dios con mayor fervor, que sea servido de ayudarnos en toda tribulación, el cual sin duda, según el dicho de San Pablo, nos dará el auxilio junto con la tentación para que le podamos resistir. Humillémonos pues nuestras almas bajo la mano de Dios en toda tribulación y tentación, porque Él salvará y engrandecerá a los humildes de espíritu. En las tentaciones y adversidades se ve cuánto uno ha aprovechado, y en ellas consiste el mayor merecimiento y se conoce mejor la virtud. De la imitación de Cristo, libro 1, capítulo 3. Mis hermanos, hoy entonces yo creo que la medida está basada no solo en la tentación, sino en la resistencia que debes poner previo a la tentación. Y yo les compartí ahorita, llegará una persona que nos va a hablar de Dios a través de una secta cristiana, a través de cualquier otra religión. No, te dice, es que eso es de Dios. Tienes que poner límites a la tentación. Primero porque nos hace falta también escudriñar un poco más sobre nuestra doctrina y sobre nuestra fe. Y cualquiera persona nos saca la palabra del contexto con una interpretación libre y nos hace perder el hilo y el rumbo real de nuestra doctrina. Por otro lado, es necesario, como lo decía hoy el Kempis, la imitación de Cristo, en esta consideración del día número 9, que la tentación tiene que resistir. Comienza con que tú le abres la puerta. Segundo, se queda en la imaginación y comienza a crear. Y esa crear lleva a un pleno consentimiento donde termina el pecado. El pecado tiene que tener, yo creo que ciertas disposiciones para que luego sea consumado o sea real. Y muchos de pronto lo saben. Primero, plena conciencia y materia grave. Es decir, plena conciencia de lo que estoy haciendo y que sé que es pecado y lo hago. Y luego la materia grave donde se ve ejemplificado y donde se ve materializado. Entonces, hablando desde la temática que hemos tocado, que ha sido la doctrina, que ha sido un poco el tener resultados reales alrededor de lo que creemos y profesamos nosotros, tenemos que tener muy en cuenta dónde está la tentación de mi fe. Y la tentación de mi fe está basada en que a mí me convidan para ir a una iglesia cristiana y yo voy fácilmente y me siento bien y me inspira la oración. Tengan mucho cuidado, porque el Señor ha dicho que el enemigo se viste de ángel de luz y te pueden decir un poco de profecía y te pueden escudriñar tu vida y te puedes quedar totalmente atónico ante todo lo que escuchas alrededor de una persona que te habla a través de una oración, y a mucha gente le pasa. Y terminamos entonces cayendo en la adivinación. Porque yo quiero y voy a que me oren, pero no es una oración sincera de corazón, sino para descubrir cosas, para que me digan cosas. Sí hay dones, hay gracias, hay maravillosamente como siempre lo he dicho, una pluralidad en gracias manifestadas de Dios a lo largo de la existencia de la iglesia, pero también hay doctrina, es decir, también hay medidas, también hay resoluciones que ningún santo a lo largo de la historia quiso pasar por encima de ellas. Siempre se mantuvieron obedientes, siempre se mantuvieron prudentes ante estas realidades. Entonces yo creo que debemos ser muy específicos ante ese tipo de tentaciones para nuestra fe. Y por otro lado, como les decía, la iglesia está cimentada sobre dos grandes columnas. ¿Cuáles son? La tradición
que sumerge sobre ella el depósito de la fe. ¿Los apóstoles vivían la confesión? Claro que sí, y por eso se fue transmitiendo, más allá que los apóstoles, las primeras comunidades cristianas hacían un camino catecumenal, donde había experiencia de profesión de fe, donde había experiencia de lo que hoy nosotros tenemos como el credo constituido. Hubo propiamente la resolución de mostrar cuáles eran sus debilidades a través de la confesión y un montón de realidades que hacen parte del depósito de la fe y que hoy nosotros profesamos, creemos y que no está en la Sagrada Escritura. ¿Qué dicen los hermanos protestantes? Solo Escritura, solo la palabra. Fuera de la palabra no hay otra, ¿verdad? Y entonces caemos nosotros en un tire que cala, en una pelea continua de querer demostrar nuestra fe a través de la palabra, cuando sí es válido, porque muchos de los dogmas y las realidades toman citas bíblicas con una interpretación real, pero que no todo está allí. Porque habrán otras cosas que no aparecen y la misma palabra lo ratifica y dice a través del Evangelio de Juan, muchas otras de estas verdades no están puestas escritas porque no cabrían. Es decir, es mucho lo que habría que contar para ponerlo por escrito y fueron etapas. Primero la tradición oral y luego la tradición escrita. ¿Usted qué pone en sus apuntes de clase? Yo creo que lo más importante, lo que es más para resaltar y para recordar, pero muchas otras cosas se te quedan en la cabeza y los conversas a través de los diálogos, de las conversaciones que las primeras comunidades cristianas iban teniendo y que iban compartiendo. Un dato preciso de eso. Cuando se hacen unas excavaciones en Jerusalén, a través de esa búsqueda de pronto de la tradición, de la consolidación, se descubre algo maravilloso. Habían, por decirlo, cuevas donde los cristianos se reunían a celebrar la Eucaristía y hacían no propiamente la ritualidad que hoy tenemos establecido como un rito romano, pero sí había el compartir la copa, el pasar el vino, el compartir el pan, y aun cuando esto está ratificado a través de la palabra, nos da a nosotros el talante y la certeza de que se ha ido transmitiendo. Entonces no estén con el afán de querer demostrarle a los hermanos protestantes, aun cuando debemos tener una defensa de la fe certera, real y que debemos formarnos, pero no con el afán de querer mostrarle todo a través de la palabra, porque no estamos intentando demostrarles. Lo que usted profesa y cree está basado sobre dos grandes acciones: depósito de la fe y Sagrada Escritura, como lo he venido mencionando y ratificándoselo a todos ustedes. Y freno a la tentación. Yo siempre pongo el ejemplo. Si el león está amarrado allí en un palo, en un poste, y tú sabes que si al pasar cerquita te va a lanzar la mano o te aruña o te devora, ¿cómo te vas a pasar por ahí al lado? Evitemos las ocasiones de pecar. Evitemos los lugares donde nos propicia el pecado. Evitemos las personas que nos inducen a caer en la tentación y tengamos firme dominio de sí para decir para. Yo tengo mi fe bien establecida, yo sé cuáles son mis parámetros de fe y no necesito realmente que me instruyas, porque vamos a desvariar muchísimo al respecto de lo que profesamos mutuamente. Espero que haya sido de mucho agrado para todos ustedes poder vivir la fe. Yo siempre insisto en que tenemos que vivirla desde una radicalidad. Espero que se haya escuchado muy bien. Espero que las personas que nos están acompañando en este momento de la transmisión, si ya les decía, muchas personas allí me preguntan, un video de YouTube sobre este tema, perfecto, lo podemos llevar a cabo y podemos invitar a otras personas también que nos respalden con toda la documentación y con toda la realidad de citación al respecto sobre lo que se llama la defensa de la fe, ¿verdad? Entonces podríamos, claro que sí, hacerlo. Queda algo muy claro: tengamos realmente la oportunidad de decirle no a la ocasión de pecado y de vivir con nuestra fe intacta. Oren mucho por el Santo Padre, no estemos criticando, no estemos de pronto montando imágenes que a la larga eso no es de cristianos. Tenemos que ser comprensivos y misericordiosos también con el Santo Padre. Yo no comprendo cómo mucha gente se comienza a pasar imágenes que este Papa no es el Papa, que no es legítimo, que está irrumpiendo en toda la doctrina. Caramba, eso no es debido, porque tú profesas la fe cristiana,
crees en la iglesia y la iglesia tiene a Papa Francisco en este momento como la cabeza, como Pedro, y es muy necesario que nosotros tengamos un corazón receptivo, y con la oportunidad siquiera de darle qué es lo que nos va a enseñar, qué es lo que nos intenta transmitir y vivir de una manera específica. También, sí, hay muchos videos del padre Luis Toro, se llama, en YouTube, que él hace una apologética bien certera, bien fuerte, no en contra, yo creo, para poder discernir toda esta realidad de doctrina frente a que es muy distinta la doctrina cristiana protestante que nace con Martín Lutero, que él dijo solo escritura, luego con Juan Calvino, luego también con la parte de los anglicanos con Enrique VIII. Son muchas doctrinas totalmente distintas. ¿Y qué pasó? Se dividieron. ¿Qué dice el enemigo? Divide y vencerás. Y todo donde el enemigo esté siempre va a procurar la división. ¿Qué son estas sectas hoy en día? División. Ellos se dividieron y dijeron no a la iglesia, supuestamente inspirados por el Espíritu, pero ¿cómo el Espíritu puede hacer o crear contradicción? El Espíritu inspira una gracia y continúa en la unidad. Por eso la Iglesia Católica es una santa, católica y apostólica. Una, porque es una sola la fe que profesa y crea la universalidad que significa en ella misma católica. Vamos a hacer nuestras oraciones, no sin antes pues dejarles la pequeña tarea. Primero tienes que ofrecer hoy tu oración, tu Eucaristía, tu visita al Santísimo por la Iglesia y de una manera muy especial por el Santo Padre, el Papa Francisco. Vamos a orar, vamos a pedir por él, vamos a unirnos en torno a la consagración, también de una manera muy específica. Dos, tienes que hacer una lista. ¿Cuáles son mis ocasiones de pecado? Es decir, mis ocasiones de tentación incluso. Porque a veces dice, padre, es que la tentación me llega como un pensamiento. Pero es que tú antes estuviste escudriñando por allá en el teléfono cualquier cosa que te trae esa imagen viva y real a través del pensamiento. Vas a identificar cuáles son las ocasiones de tentación, cuáles son los lugares en que a mí me lleva el pecado, cuáles son las personas que me están distrayendo y que me están alejando de Dios. Y comienza a identificar y comienza a orar por eso para que Dios te dé también la capacidad de dar el pare. O sea, tienes que hacer un freno a esas realidades que te están alejando totalmente de Dios. Entonces son dos tareas, la oración por el Santo Padre y la segunda, vas a hacer tu lista identificando propiamente cuáles son las cosas que te alejan totalmente de Dios y que de alguna manera pues nos hacen afrente. Yo creo que nos alejan muchísimo de la realidad de vivir como verdaderos hijos de Dios. Vamos a hacer nuestras oraciones, vamos a disponernos plenamente para vivirlo con toda la disposición a la cual Dios nos llama. Y tengamos también nosotros siempre el firme propósito de orar los unos por los otros, animándonos, porque no es fácil. Muchos empezamos, pero es perseverar. Y yo los invito a perseverar continuamente para no desfallecer en esto que nos ha dado muchas gracias. Ven Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú sempiforme en el don, dedo de la paterna diestra, tú auténtica promesa del Padre, tú que enriqueces las lenguas con las palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu, de entre ambos creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Stella, salve estrella del mar, Madre que diste luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentados en la paz trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, recibe por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos.
Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que están conectadas, a los que vamos siguiendo la consagración. Si tienen cualquier pregunta, alguna inquietud, mucha gente también se ha ido uniendo a lo largo del recorrido de la consagración. Les decía, en el canal de YouTube pueden encontrar las enseñanzas anteriores a este día noveno, y los animo a hacer las tareas que están correspondientes, a vivir un día entregado totalmente a nuestra Madre Santísima, agradecido también con todas las personas que nos escriben, que están también viviendo, yo creo, una conversión, un camino de cambio, un camino de enseñanza, un camino maravilloso que Dios nos ha querido regalar, que me ha dado la oportunidad también a través del Ejército Mariano, el grupo del Padre Pío, de todas las personas, de poder compartirlo con ustedes. Desde la sinceridad de mi corazón, créame que yo creo que el que más tocado se siente con esta consagración, renovándola una vez más, soy yo, que lo ha querido hacer de una manera más plena, que lo ha querido vivir enteramente como sacerdote, y sin duda es la plenitud del amor que Dios nos llama y que nos regala para vivir. Que Dios los bendiga en este nuevo día, que los acompañe, que su misericordia llegue siempre a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana y que tengan todos un feliz día. Hoy nos vamos a dirigir al santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Vamos a orar también por ustedes, por todas las personas que están haciendo, por todos los países, por todas las realidades que acontecen en nosotros y en nuestra vida. Y sé, eso que ustedes dicen, cuánto bien nos hace la consagración, es mucho bien. Transforma nuestras vidas y nos da realmente unas gracias que ni siquiera nosotros vamos a ver ni nos imaginamos, porque son gracias maravillosas que nos inspiran, que nos llena el Espíritu Santo a llevar la palabra, yo siento, a tener radicalidad, a vivir de una manera más plena el servicio que hacemos a Dios y a los demás, y a tener amor a la iglesia. Tenemos que amar mucho a nuestra iglesia, tenemos que amar mucho lo que tenemos, porque es bastante. Dios no nos ha dado poco, Dios nos lo ha dado absolutamente todo para que seamos felices y vivamos en la plenitud del amor. Dios los bendiga.